La función y igual a x cuadrado cuando a es mayor que 1. A partir de la gráfica de y igual x cuadrado realiza lo siguiente. Literal A completa la gráfica. La tabla de la función y igual 2x cuadrado. Esa es la función que vamos a trabajar en el mismo plano que y igual x cuadrado. Entonces tenemos en la gráfica que tenemos ya hecha, esa es la función y igual x cuadrado. En ese mismo plano vamos a hacer la gráfica de la función y igual 2x cuadrado. Para ello necesitamos nuestra tabla de valores que nos permite encontrar los puntos a graficar. Ya están graficados los puntos que corresponden a y igual x cuadrado. Por eso mismo ya están los valores en la tabla. Esa es la de la función y igual x cuadrado. ¿Y cómo se encuentran? Elevando al cuadrado los valores de x. ¿Qué pasa con la función que vamos a graficar en este caso? Que es y igual 2x cuadrado. Para completar la tabla, el proceso consiste en, como ya tenemos el x cuadrado, vamos a multiplicar por 2 ese valor. 4 por 2 es 8. 2.25 por 2 es 4.5. 1 por 2 es 2. 0.25 por 2, 0.5. 0 por 2 pues sigue siendo 0. Y aquí se repiten los valores hasta finalizar en 8. Observe que el plano está diseñado para poder graficar esta segunda función. Vemos que el valor de y máximo que vamos a utilizar es 8, por lo tanto la gráfica tiene su y hasta 9. Eso nos ayuda para que el dibujo quede apropiado dentro de los límites del plano. Ahora vamos a ubicar los puntos que tenemos de nuestra función 2x cuadrado. Comenzamos con el par ordenado, el primer par ordenado que tenemos en la tabla. Sería menos 2,8. Ese sería el primer par ordenado. Menos 2 en x, 8 en y. Aquí está nuestro par ordenado. El siguiente es menos 1.5, 4.5. Menos 1.5, 4.5. Está por acá. Entre menos 1 y menos 2 y entre 4 y 5. Tenemos el siguiente. Menos 1,2. Menos 1 en x, 2 en y. El siguiente, menos 0,5, 0,5. Este está bastante pegado al otro, por eso es que no lo grafiqué tan exacto como debería, pero es porque está muy cerca la gráfica de la otra función. Y de la misma forma, ¿verdad? Aquí solo es cuestión de reflejar. Tenemos este y vamos graficando como forma de un espejo. Y aquí tenemos ya los puntos de nuestra función. Ya es cuestión de unirlos mediante una línea, una curva, ¿verdad? Tiene que ser suave, no tiene que ser líneas rectas. Aquí tenemos que hacer la curva también para indicar que baja hasta 0 y empieza a subir. Y aquí tenemos la gráfica de la función y igual 2x cuadrado. En azul lo que acabamos de hacer y la que ya estaba graficada,
que es y igual x cuadrado. Ahí están las dos gráficas en el plano. Entonces, con esto ya hemos completado el literal A. Para el literal B, se nos pregunta, ¿cuál es la similitud y la diferencia entre ambas gráficas? ¿Qué podemos destacar como una similitud? ¿Qué podemos destacar como diferencias? En primer lugar, podemos destacar como una similitud el hecho de que ambas gráficas tienen, o mejor dicho, tocan el punto 0,0. Ambas gráficas tienen el punto 0,0 en ellas. Podemos verlo aquí. Si nos fijamos, tanto y igual x cuadrado pasa por el punto 0,0, es el origen, y también y igual 2x cuadrado pasa por el origen. Entonces, esa podemos tomarla como una similitud. De igual forma, podemos mencionar que ambas gráficas son parábolas, lo que significa que si las doblamos, las ramas de la parábola, al doblarla alrededor del eje Y, quedan una encima de la otra. Eso también podemos destacar como una similitud, que ambas gráficas son parábolas. Y como diferencia, podemos mencionar que el único punto que tienen en común es el origen. De todos los puntos se encuentran en ubicaciones distintas, es decir, no comparten más puntos que el origen. Y otra diferencia es que, si nos fijamos, la gráfica de y igual 2x cuadrado está dentro de la gráfica de y igual x cuadrado, o también podemos decir que sus puntos tienen una mayor altura. Eso con respecto al literal B, de similitudes y diferencias. Y para el literal C, se compara el valor de y para ambas funciones cuando x igual 1, o mejor dicho, x igual menos 1 y x igual 2. ¿Qué ocurre? Para eso vamos a ubicarnos en los valores de x igual 1 y x igual menos 1. O mejor dicho, x igual menos 1 para ambas gráficas. Si nos fijamos, para la primera, tenemos este punto y para la segunda tenemos este punto. Ahora en x igual 2. Para la primera tenemos este punto, para y igual x cuadrado, y para y igual 2x cuadrados tenemos el otro punto. ¿Qué podemos decir de estos dos valores, de estas dos y? Si nos fijamos, en ambos casos, la y de la segunda función de 2x cuadrado es más alta que la y de la primera función. Observemos, por ejemplo, en este punto, la primera función alcanza una altura de 4. La segunda función, 2x cuadrado, alcanza una altura de 8. Lo mismo ocurre para el punto x igual menos 1. Si nos fijamos, para la primera función la altura es de 1, para la segunda función la altura es de 2, el valor de y. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Pues en este caso, si nos fijamos, los valores de y de la segunda función, de y igual 2x cuadrado, son el doble de los valores de y igual x cuadrado. ¿Y eso por qué ocurre? Por el hecho del factor 2, que está multiplicando a la x cuadrada. Nuestra función es y igual x cuadrada, nuestra función original, la que ya estaba graficada, pero al ponerle el factor 2 delante del x cuadrado, eso hace que todos los valores de y se conviertan en el doble de los valores de la función original. Entonces, la gráfica de y igual 2x cuadrado resulta de alargar verticalmente en un factor 2 la gráfica de y igual x cuadrado.
A esto le llamamos dilatación vertical. Ocurre que los valores de y se dilatan de manera vertical, ¿verdad? ¿Qué significa dilatar? Aumenta, crece. Los valores de y para la segunda función han crecido con respecto a los valores de y de la primera, se han dilatado. ¿En cuánto se han dilatado o en cuánto se han alargado? Es el factor 2, en el doble. Todos los valores de la función que está adentro, los valores de y, todos los puntos tienen una altura del doble de la altura que tienen los valores de y en la primera función. Si nos fijamos, por ejemplo, en el menos 2 acá también, la altura de la primera función en menos 2 es 4, pero la altura de la segunda función, siempre en el punto menos 2, es 8. Es decir, que la segunda función tiene cada uno de sus puntos una altura el doble, ya que la altura es indicada por y, al estarse multiplicando por 2, ahí es donde los valores de y toman el valor del doble. A esto le llamamos dilatación vertical. ¿Qué podemos decir entonces? Que si a es un número, si a el coeficiente de la función y igual a x cuadrado, es un número mayor que 1, entonces para elaborar la gráfica podemos fácilmente multiplicar por a los valores de la función original. El eje de simetría de la parábola es la recta vertical que divide a la parábola en dos partes congruentes. En el caso de nuestras funciones, el eje de simetría es el eje y. Le llamamos eje de simetría a esa línea vertical, eje de simetría vertical, por supuesto. En esa línea vertical que nosotros podemos doblar la parábola alrededor de esa línea y vamos a obtener que las ramas, por así decirlo, de la parábola coinciden, no queda una sobre la otra. Para los ejercicios que se le proponen, tenemos que, vamos a graficar las funciones que se nos indican acá, y igual 3x cuadrado, y igual 4x cuadrado, y y igual 3 medios, que es 1.5 de x cuadrado. Esto lo vamos a hacer en un mismo plano. Vamos a partir de la gráfica inicial de y igual x cuadrado. Es decir, que solo necesito graficar esta parábola y a partir de ella yo puedo graficar las siguientes, ¿verdad? Utilizando lo que vimos en esta clase, que es multiplicar los valores de y, de la función que ya hemos graficado, que es la primera, x cuadrado, por el coeficiente a para encontrar la altura de los valores de la otra función.